Ya es inminente lo que va a ocurrir. El Señor había advertido a sus discípulos en muchas ocasiones que era necesario que Él fuese a la cruz, era necesario que Él fuese entregado en manos de pecadores, era necesario que muriera crucificado, pero al tercer día resucitara de entre los muertos. La tensión de los discípulos cada vez va creciendo más y entonces ese nivel de tensión es el que empieza a producir turbación en sus corazones. Esa noche especial donde Jesús habla con aquellos que había amado y amaría hasta el fin, como dice en el capítulo 13, versículo 1, que es en definitiva el texto que domina todo el resto del sermón del aposento alto al que estamos estudiando. Sus discípulos estaban perplejos y confundidos. Ese es el sentido de la palabra turbación. No se turbe vuestro corazón. El Señor miró a sus discípulos y sabía que había un problema, que sus pensamientos estaban probablemente confundidos. Una especie de caos mental al no comprender cómo su Maestro y Señor, el Mesías, tendría que morir en una cruz. Recién les acababa de decir que donde Él va, ellos no podrían ir en ese momento. Capítulo 13, versículo 33. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco, me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Versículo 36, le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? ¿A dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Y ahí hay una luz de esperanza. Sin embargo, ellos no podían entender cómo aquel que por la revelación del Padre, ahí en Cesarea de Filipo, habían descubierto como el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, dijo Pedro, y el Señor alabó el nombre de su Padre porque había revelado a Pedro precisamente aquella verdad tan gloriosa, tan extraordinaria que iba a ser posteriormente el cimiento de la iglesia del Señor Jesucristo. Porque Él mismo dijo, sobre esta roca, sobre esta declaración, sobre esta verdad absoluta de que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Esto tan maravilloso que impactó seguramente el corazón de sus discípulos 3 meses antes aproximadamente de que fuera el Señor a la cruz, que se encontrara en esta escena que relata el apóstol Juan en el aposento alto, iba totalmente en contra de la concepción que ellos tenían precisamente de lo que era un Mesías. Su teología respecto al Mesías era completamente diferente a lo que iba a pasar en unos momentos más. Ellos, al igual que los otros judíos, esperaban el establecimiento de un reino terrenal en el mismo momento en que el Mesías sería manifestado. Y por eso es que inclusive después de la resurrección del Señor Jesucristo, cuando Él está a punto de ascender a los cielos, ellos le preguntan, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Es decir, todavía la concepción de un Mesías terrenal que iba a gobernar desde Jerusalén a todas las naciones estaba muy presente en la mente y el corazón de los discípulos. Esto era totalmente contrario entonces con el hecho de que tenía que morir el Mesías. Ellos lo habían dejado todo para seguir a Jesús, pero ahora Él se iba y los dejaba en la indefensión según su propia perspectiva humana. Las últimas palabras de Jesús ahondaban esa preocupación. Y entonces Jesús, percibiendo aquello, escudriñando sus corazones, leyendo sus corazones y viendo la preocupación y el desconcierto de ellos, les anima con estas palabras del versículo 1. No se turbe vuestro corazón. Es un mandato. Es un imperativo. No se turbe vuestro corazón. No sean confundidos. No sigan siendo turbados. Ese es el sentido. Ya estaban turbados, ya estaban perplejos, ya estaban confundidos. Por lo que Jesús les está diciendo que dejen de estar así, que
pueda haber paz y tranquilidad en ellos por lo que iba a acontecer inmediatamente, aunque no entendieran cabalmente lo que significaba que el Mesías fuera a la cruz. La palabra turbe en el original significa sacudir o agitar violentamente. Es la misma palabra que se usa ahí mismo en el Evangelio de Juan cuando se habla de la sanidad de este hombre paralítico que estaba junto a la fuente en Betesda. Es la misma palabra. Cuando dice que alguien agitaba el agua, es la misma palabra, pero en el concepto de aquí de los discípulos, del corazón de los discípulos, tiene que ver con turbación mental y espiritual. Estaban agitados interiormente. La preocupación en su mente era muy severa, estaban complicadísimos. Más aún añadiendo ciertas circunstancias que habían ocurrido recién, como por ejemplo, uno de ustedes me va a entregar. Juan estaba al lado de Jesús y fue el único que se enteró quién iba a ser quien le iba a entregar. Todos los demás no tenían idea. Y entonces seguramente sus pensamientos todavía estaban pasando por su cabeza. ¿Quién será el que le va a entregar al Maestro? ¿Qué va a pasar después de que Él muera en la cruz? ¿En qué situación y condición vamos a quedar nosotros? Por eso sus pensamientos turbados eran lógicos. Nosotros estaríamos en la misma situación. Sin embargo, Jesús, al leer sus corazones, acude en su ayuda, conociendo perfectamente lo que pasaba en su corazón. Una vez más vemos aquí a Jesús preocupado por los demás en lugar de estar preocupado por sí mismo. Porque lo que venía sobre él era tremendo, era terrible, porque él tenía que enfrentar la cruz y él tenía que ser desamparado por el Padre allí en ese momento en la cruz, cargando todos los pecados nuestros y recibiendo la justa ira del Padre sobre él. Eso no era cualquier cosa. Sin embargo, su mente y su corazón estaban en paz consigo mismo, pero quería fortalecer a sus discípulos preocupados, como el gran consolador que era. Por eso más adelante va a decir que cuando Él se vaya, va a enviar otro consolador de la misma especie, porque Él es el primer consolador. Su mirada entonces estaba puesta en aquellos que Él amaba. Ellos necesitaban consuelo y Jesús se los dará. Sus palabras de aliento están saturadas de amor por sus discípulos y nos enseñan verdades permanentes sobre el consuelo que nunca debemos olvidar de dónde procede. Donde el creyente encuentra verdadero consuelo no es en las cosas de este mundo. No hay nada en este mundo que pueda consolar el corazón de una persona angustiada y agitada mental y espiritualmente. No existe nadie, no existe ninguna institución, no existe ninguna ciencia que el hombre haya creado que pueda producir consuelo y paz en momentos de agitación mental y espiritual. No existe, solo una persona lo puede hacer: Jesucristo. Aunque no entendamos muchas cosas en el momento, como era el caso de los discípulos en esas circunstancias, el Señor recuerda que hay algo que puede sostenernos en los momentos más difíciles y complejos que nosotros estemos viviendo. En las situaciones incomprensibles, en esas situaciones que no podemos manejar y donde parece que el mundo se nos viene encima. En ese contexto tan especial, el Señor Jesucristo dice 3 cosas que van a ser en definitiva el sostén de cada uno de los suyos. No solo de ellos en específico que estaban pasando por esa situación, los discípulos, sino también por todos los que en el tiempo íbamos a creer en Él por causa de la predicación de los discípulos, por causa de la revelación que Dios dejó de lo que ellos enseñaron. Lo primero es fe inquebrantable en Cristo. Fe inquebrantable en Cristo. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. Allí el Señor estaba diciendo que los discípulos creían en Dios, en el Padre, también creían en Él, pero el sentido es que ahora debían permanecer creyendo a pesar de las circunstancias que se avecinaban. En algunas horas Él sería llevado a una cruz
y su esperanza, la esperanza de los discípulos de la perspectiva humana, se esfumaría para ellos. Su mundo colapsaría y serían presa del caos y la desesperación. Huirían despavoridos al ver que Jesús era apresado. Sus esperanzas serían destruidas, ya no había nada que hacer. Aquel en el cual habían puesto su confianza y su esperanza iba a morir en una cruz. Y ellos se les iba a venir el mundo abajo. Y sería en esas circunstancias entonces que requerirían poner su fe en acción. ¿Qué es lo que es la fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Certeza y convicción son seguridades absolutas. No entendían lo que estaba pasando, por eso la turbación. Y es allí donde la fe prevalece, cuando todavía no comprendemos por qué se dan las situaciones como se dan. Allí la confianza inquebrantable en la persona del Señor Jesucristo es la única que nos sostiene. Donde la confianza inquebrantable en Dios se requiere con urgencia es precisamente cuando más complicados estamos. Tal como el salmista dijo: hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Dios en la tierra de los vivientes. Hubiera yo desmayado. Salmo 27:12, David escribe este precioso salmo y dice: lo más cierto es que yo hubiera desmayado si no creyere que veré la bondad de Dios en la tierra de los vivientes. Es decir, yo sé que Dios va a venir en mi auxilio. Yo sé que ese Dios bondadoso, glorioso, lleno de amor y misericordia me va a tender su mano, porque siempre lo ha hecho en el pasado y ahora es seguro que lo hará también en el futuro. Hermanos, cuando pasamos por la incertidumbre producto de las circunstancias que no sabemos cómo enfrentar, puesto que no entendemos lo que está pasando, es hora de confiar plenamente en Dios. Pero aquí Jesús añade algo muy importante. Porque es imposible confiar en Dios si no confiamos en Jesucristo. Porque esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Y quién es el que revela al Padre? Jesucristo. El que me ha visto a mí, va a decir más adelante a sus discípulos en el mismo contexto, ha visto al Padre. Yo y el Padre, uno somos. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. De tal manera que creer en Dios es creer en Jesucristo. Jesús da por sentado que sus discípulos creen en Dios. El único Dios verdadero, por supuesto, pero es imprescindible que crean también en Él o permanezcan creyendo. Y eso es muy importante en el contexto, porque ¿quién sería el que iba a ser crucificado? Precisamente el Señor Jesucristo. Y entonces era lógico que su fe iba a tambalear cuando vieran que aquel en el cual habían puesto su confianza estaba muriendo en una cruz. Aparentemente en una debilidad tremenda, sin poder defenderse de lo que estaba sucediendo a su alrededor. De tal manera que Jesús le estaba diciendo a sus discípulos: aunque yo seré muerto en una cruz, sigan confiando en mí. Sigan confiando en mí. Esta es la fe que no entienden los incrédulos, los escépticos. Esta es la fe que para ellos es imposible de concebir en su cabeza. ¿Por qué? Porque dicen: ¿cómo puede ser posible que un hombre, un judío de alrededor de 30 años muera en una cruz, ajusticiado por los romanos, puede salvar nuestras almas? Eso, dijo Pablo, los griegos lo consideraban una absoluta locura, una estupidez de las más grandes. ¿Cómo puede ser posible que esto sea así? Y Jesús está hablando con sus discípulos y le está diciendo: aunque yo voy a la cruz, porque así tiene que ser, no obstante sigan confiando en mí. Y entonces los discípulos: ¿cómo vamos a confiar en ti si vas a morir en una cruz? Pero lo que el Señor le está diciendo tiene relación con lo que les dijo anteriormente. A donde yo voy no me puedes seguir ahora, más me seguirás después. Y cuando dice me seguirás después, es porque Él no iba a quedar muerto en una cruz, sino que se iba a levantar de entre los muertos. Y esa es la confianza que ellos debían tener. Sabemos que la fe no es un fin en sí misma.
Su efectividad depende del objeto de la fe. Los discípulos creían en Dios, pero debían creer con todo su corazón en Jesús. El hecho de que su confianza estuviera en Jesús hacía eficaz su fe. La eficacia de la fe se basa en el objeto, y en este caso la persona de Jesús estaba diciendo: crean en mí, y otra vez es un mandato, es un imperativo. Crean, permanezcan creyendo constantemente, porque está en presente continuo. Crean constantemente en mí. Los discípulos tenían que tener la misma fe que tenían aun cuando Jesús ya no estuviera presente. Y hermanos, eso nos toca a nosotros directamente, porque nosotros no hemos visto a Jesús físicamente. De hecho, ni siquiera pertenecimos racialmente al mismo pueblo del cual Él procedía, humanamente hablando. Estábamos lejos, más de 14.800 kilómetros nos separan de ese lugar, de esa tierra en particular donde el Señor Jesús nació y se desarrolló, donde murió en la cruz. Sin embargo, el hecho de que no lo podamos ver, el hecho de que no lo tengamos presente físicamente delante de nosotros, eso no cambia en absoluto la convicción y la certeza de que Él está aquí con nosotros. El hecho de que nuestros sentidos físicos no puedan captar al Señor no implica que Él no está aquí, porque Él prometió que Él iba a estar con nosotros todos los días y hasta el fin del mundo. Y eso es lo que nos sostiene, hermanos. Lo que sostuvo a aquellos que iban a la hoguera y fueron quemados en la hoguera por causa de su fe en el Señor Jesucristo, lo que les hizo ir a ese lugar terrible cantando y alabando al Señor hasta sus últimos momentos, fue el hecho de que ellos sabían que Jesucristo estaba ahí en ese momento con ellos. En medio de esas llamas que consumían su cuerpo, allí estaba la presencia de su Señor. No morían en vano, ellos sabían que habían entregado su vida, porque su confianza en el Señor Jesucristo estaba más firme que nunca. ¿Recuerdan qué es lo que sostuvo a Moisés? No fue una mirada física de Dios, sino que él se sostuvo como viendo al invisible. ¿Cómo viendo al invisible? Esa es una paradoja. ¿Cómo puedo ver lo que no se ve? Bueno, esa es justamente la fe. Vemos lo que no se ve. Los discípulos iban a quedar solos. Jesús iba a ser sepultado y ellos iban a quedar quizás tomándose su cabeza. ¿Qué vamos a hacer ahora? No tenemos esperanza. El único en el cual habíamos puesto nuestra esperanza ya no está. Pero el Señor Jesucristo les dice: ustedes tienen que seguir creyendo en mí a pesar de las circunstancias. Y hermanos, cuando nosotros estamos enfrentando situaciones difíciles que no podemos manejar y que no quisiéramos enfrentar, cuando estamos pasando por el valle de la aflicción, allí es donde nuestra fe y nuestra confianza debe permanecer, aunque no entendamos lo que está sucediendo. Esta confianza en Jesús debe ser continua. Los discípulos ya habían creído, pero era necesario seguir creyendo a pesar de la evidencia. Ahora estaban confundidos porque las circunstancias estaban llevándoles a una confusión y al debilitamiento de su fe. Pero ahora, más que nunca, debían seguir confiando plenamente en Jesús. Sería lo único que los sostendría en medio del caos que se avecinaba en unas horas más. Hermanos, nuestra confianza, yo lo he dicho muchas veces, cuando a través de la palabra del Señor lo convence a uno de que efectivamente la fe nuestra no depende de una situación puntual, no depende de este lugar físico, no depende de una institución a la cual podemos pertenecer desde el punto de vista humano. No depende a que un grupo de personas hayan hecho una organización y entonces si esa organización cae, desaparece, no importa, porque nuestra fe no está en eso, nuestra fe está puesta en el Señor Jesucristo. Y Él nunca caerá. Él permanece firme para siempre, su trono es estable. De hecho, Jesús seguiría estando presente por medio de su Espíritu, como más adelante les iba a decir. Y antes de partir al cielo les prometería su presencia permanente hasta el fin de los tiempos.
Hermanos, Jesús es suficiente. No necesitamos nada más en las luchas, en las pruebas más complejas de la vida, donde no tenemos control sobre nada. Jesús es suficiente. Será la fe en Él que nos sostendrá. Nuestra confianza segura, el aferrarnos a Él, o mejor dicho, que Él nos tiene aferrado, es lo que nos sostiene. Aunque los fundamentos fuesen destruidos, Jesús no nos abandonará. Siempre estará con nosotros. Podemos confiar plenamente en Él. El puritano John Owen escribió: el sentido de la presencia de Dios en amor es suficiente para reprender toda ansiedad y miedo. No solo eso, sino para dar en medio de esas cosas consolación y alegrías sólidas. Dar en medio de esas dificultades consolación y alegría sólida, porque la presencia de Dios es lo que hace la diferencia. Cuando pases por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Cuando pases por las aguas no te ahogarás, porque yo estoy contigo. Nunca el Señor prometió lo que esos inescrupulosos del mal llamado Evangelio de la Prosperidad están prometiendo. Nunca prometió que todo iba a ir bien. Nunca prometió que las cosas iban a ser favorables para satisfacer nuestros egoístas deseos. Nunca dijo que no íbamos a sufrir. Lo que Él dijo es que, y lo que Él prometió, es que tendremos vida y vida eterna. Lo que Él prometió es que a pesar de las circunstancias, Él siempre iba a estar con nosotros y nos iba a sostener. No es necesario entender todas las cosas. Sabemos que Cristo se está sentado en su trono preordenando y ejecutando su plan perfecto en y a través de nosotros. No es necesario que nos angustiemos y turbemos, porque confiamos en Cristo. Alguien escribió: hay momentos en que tenemos que creer y aceptar, aunque no podamos entender nada. Si en la hora más oscura creemos que de alguna manera hay un propósito en la vida y que es un propósito de amor, hasta lo insoportable se hace soportable y hasta en lo más denso de las tinieblas hay un rayo de luz. Esa es la diferencia de la fe cristiana con cualquier religión que el hombre haya establecido, porque esto no lo estableció el hombre, sino el mismo Señor Jesucristo. Hay una diferencia notable. Algunos murieron como mártires por una causa, pero los que murieron por Cristo no murieron como mártires por una causa, murieron por una fe y una confianza y una certeza que el Señor Jesucristo no había quedado en una cruz y no se había levantado entre los muertos, que era victorioso y no era un Señor derrotado, como muchos pensaron en ese momento. Por eso, ¿cómo podemos evitar que nuestro corazón sea turbado, confundido, que tengamos una agitación mental y espiritual que nos complique la vida? Es creyendo en el Señor Jesucristo. Creed en mí. Confíen en mí, no se preocupen, aunque me vean muerto, sigan confiando en mí. Hermanos, aunque la sociedad saque de todas las esferas del quehacer social la persona y la palabra del Señor, sigamos confiando en Él, porque Él sigue vivo, gloriosamente reinando y volverá un día por nosotros. Nuestra confianza no está en algo, sino en alguien, en la persona más preciosa que existe, nuestro glorioso Salvador. Lo segundo, fe inquebrantable en las promesas de Cristo. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Eso es lo que cantábamos recién. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Fíjense la proposición de verdad que hace en la primera parte. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y luego explica: si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Es decir, confíen en lo que yo estoy diciendo. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Jesús les dijo a los suyos que iría a un lugar donde de momento ellos no podían ir. Sin embargo, luego irían. Ahora clarifica
mucho más cuál era ese lugar. Le llama la casa de mi Padre. Con esto les está prometiendo que la separación de Él no sería permanente. Esa promesa no era una ilusión, sino algo firme y seguro. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Jesús es absolutamente confiable. Sus promesas son fieles y verdaderas porque Él es fiel y verdadero. Jesús no es un candidato político que en el momento de la campaña promete muchas cosas y luego se olvida de lo que prometió. No es un proselitista que conquista a sus seguidores con falsas ilusiones. Él siempre fue honesto cuando llamó a los suyos a seguirlo. Noten, les dijo que serían perseguidos, les dijo que serían odiados, les dijo que serían aborrecidos, les dijo que serían calumniados, les dijo que serían maltratados, que no tendrían dónde recostar su cabeza, que la gente pensaría que estaban honrando a Dios al matarlos, que tendrían que dejar su casa, sus comodidades, sus lealtades terrenales para seguirlo a Él, que tendrían que negarse a sí mismos, tomar su cruz cada día y seguirlo. Nunca los llamó a una vida de lujos y placeres, nunca les prometió seguridad según las normas humanas, nunca Jesús engañó a los suyos para que le siguieran, como lo hacen todos los líderes del mundo. Jesús es totalmente distinto. Él es honesto. Pero también les habló. Además de los sufrimientos, las aflicciones, las calumnias, las persecuciones, también les habló de la gloria que obtendrían por seguirlo. No en esta tierra, pero sí en el cielo. Al final del camino en la tierra les esperaba la gloria, sufrir ahora para disfrutar en la eternidad. ¿Qué les dice el autor de Hebreos a sus lectores en el capítulo 11, en el famoso capítulo de la fe? Personajes de la Biblia, pero de aquí en adelante leemos algo significativo. Dice, por la fe, también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz, aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. El versículo 10, porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Estos hombres confiaron, aunque no veían lo que venía, sin embargo confiaron de que había una ciudad cuyos fundamentos son sólidos y firmes y eternos, porque el constructor es Dios. Versículo 13, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido aquí en esta tierra, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre esta tierra. Porque lo que estos dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pero si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero anhelaban una mejor. Esto es celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Y esto es lo que Jesús le está diciendo a sus discípulos. Yo tengo un lugar especial para ustedes. Yo tengo una habitación y una morada que no va a ser circunstancial como la que tienen en esta tierra. Yo tengo una morada que el tiempo no la destruye, que su belleza nunca se diluye. Yo tengo una morada especial para ustedes, una morada eterna, permanente en los cielos. Allí van a vivir ustedes. Yo voy pues a preparar lugar para vosotros. ¡Qué maravillosa promesa! No se preocupen, yo voy a preparar un lugar para ustedes. Ahora no pueden ir, pero me seguirán después. Los discípulos son llamados a no permitir que la nube de la turbación y la confusión momentánea les impida ver la gloria que viene tras ellos. Hermanos, ¿cuántas veces a nosotros nos cuesta ver la gloria porque estamos mirando terrenalmente las cosas y estamos sufriendo la aflicción? La casa de mi Padre es otro nombre para la morada de Dios, una ciudad cuyo arquitecto es Dios. Morada habla de diferentes habitaciones que hay en la casa del Padre. No es que hay muchas casas como normalmente nosotros pensábamos antes, sino que es una sola casa con muchas habitaciones. Ese es el sentido de la frase. El hecho de que haya muchas moradas es una indicación de que hay suficiente espacio para todos los redimidos. Es un lugar amplio, indescriptible, de belleza exuberante. El Apocalipsis. Dios permitió a Juan, corrió el velo un momento para que pudiese apreciar
cosas que sería imposible apreciar de otra manera. Apocalipsis 21. Solo vamos a leer algunos versículos para tratar de vislumbrar un poco lo que significan estas moradas eternas. Versículo 1. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí yo hago nuevas todas las cosas, y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Luego hay una descripción del versículo 9 en adelante de cómo eran aún sus medidas de esta ciudad extraordinaria. Y el versículo 18 en adelante dice cuál era el material que se usó para esta, o que se usaba para esta construcción. Dice: el material de su muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio, y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. El primer cimiento era jaspe, el segundo zafiro, el tercero ágata, el cuarto esmeralda, el quinto ónice, el sexto cornalina, el séptimo crisólito, el octavo berilo, el noveno topacio, el décimo cisopraso, el undécimo jacinto, el duodécimo amatista. Uno puede tratar de imaginar un cuadro, ¿cierto?, en su mente, todas las descripciones que hace Juan, tratando de igualar con las cosas que hay aquí en la tierra, haciendo una comparación para poder entender lo que significaba. Una ciudad extraordinaria, de indescriptible belleza. El Señor dijo: voy yo a preparar lugar para ustedes. Cuán importante era entonces entender que era necesario que Él se fuera. Porque si Él se iba, entonces estaba preparando lugar en un tiempo indefinido para los discípulos, donde posteriormente Él volvería para llevarlos con ellos. Con Él, digo. Hermanos, esta es la promesa que hizo el Señor Jesucristo a estos discípulos turbados, complicados. Y estas son las promesas que nos sostienen cuando todo parece venirse abajo en nuestros días. Cuando miramos para todos lados y no encontramos nada bueno. Cuando la vida parece no tener sentido, podemos seguir confiando en el Señor. Sus promesas son fieles y verdaderas. Eso hizo Abraham. Según el apóstol Pablo relata, cuando lo usa como ilustración de la justificación por la fe, en Romanos capítulo 4, versículo 18 en adelante, dice: Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes. Conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Creyó en esperanza contra esperanza. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Confiamos en el Señor porque sabemos que Él no está sepultado en una tumba, sino que está en su trono en el cielo, gobernando con poder y autoridad hasta que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Confiamos en las promesas que Él hizo. Y la promesa, en esta promesa Él asegura absolutamente que está preparando un lugar especial para cada uno de nosotros. Hermanos, esto no es ilusión, es una realidad. Y esto es lo que nos debe sostener en el presente. No se trata simplemente de mirar el futuro y esperar ese momento glorioso, sino que ya podemos disfrutar de algunos vislumbres de esa gloria preciosa que Él está prometiendo para nosotros.
En nuestra relación con Cristo podemos todavía afirmar nuestro corazón para decir, Señor, yo quiero disfrutar ya, desde ahora, esa relación especial contigo. Y aún en medio de las dificultades y el dolor y la aflicción y el llanto y la muerte, porque eso va a ocurrir mientras estemos en esta tierra, no obstante, yo creo en tus promesas. Yo confío en lo que tú eres y en lo que tú estás haciendo y lo que tú estás prometiendo, Señor. Podemos enfrentar cualquier cosa en el presente porque tenemos la promesa de Cristo que nos está preparando lugar en la casa de su Padre. ¿Creemos eso? Efectivamente, eso es una convicción en nuestro corazón. Y hermanos, sí, eso es lo que nos sostiene. ¿Cómo podemos evitar el vivir desconsolados en esta tierra? Obviamente, cuando miramos al Señor, cuando confiamos en Él y cuando confiamos en sus promesas. En tercer lugar, y esto es el complemento perfecto, versículo 3, y si me fuere, eso es lo que tenía que ocurrir, y os prepararé el lugar, eso es lo que Él prometió. Vendré otra vez. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Ven la profundidad de esas palabras? Vendré otra vez, yo necesito irme, necesito dejarlos por un tiempo, pero no se preocupen, porque yo volveré por ustedes. No los dejaré para siempre. Levanta la cabeza de sus discípulos para anticipar el triunfo final de Jesús. Si un día volvería era porque vencería la cruz, ascendería a la gloria y volvería por los suyos. Es decir, estaba implícito en el hecho de que iba a volver, que no iba a quedar clavado en una cruz. Toda la historia de la humanidad se dirige a una meta, la meta que estableció el Señor en su palabra. Cristo volverá por su iglesia gloriosamente. Ese día será maravilloso porque será también el momento donde llevará a los suyos con Él para estar para siempre con Él. Se puede definir como el lugar donde está Jesús. Eso es el cielo. Nosotros recién vimos una descripción que hace Juan tratando de poder colocar cosas de esta tierra para comparar lo glorioso que es esa ciudad celestial, pero lo más maravilloso de esa ciudad celestial es que está Jesús allí. El cielo es el cielo porque Cristo está allí y ahí estaremos para siempre con Él. No es la belleza, la exuberancia, la grandeza, el mar de cristal, la calle de oro, los millares de ángeles, sino la presencia del Cordero como inmolado. Eso es lo que le da sentido al cielo. Y es allí donde queremos estar. Y por eso Pablo dijo, preferiría estar con Cristo, que es muchísimo mejor. Porque él vislumbraba ese lugar precioso donde estaba allí el Señor. Aquello que quiso venir, que quiso venir de su gloria para morir por nosotros. Aquel que dejó todo aquello que eran sus prerrogativas divinas, el ser adorado, el ser honrado, el ser servido. Vino no a ser servido, sino a servir y dar su vida en rescate por muchos. No a ser tratado como el Dios Todopoderoso, sino fue tratado como un esclavo. Aquel que fue ofendido por la gente, que fue escupido, que fue golpeado, que fue despreciado por todo. Ese mismo Señor volverá un día por aquellos que esperamos en Él. Allí está Emmanuel, Dios con nosotros. Él será el objeto de nuestra adoración, el único digno de recibir la fortaleza, la gloria, el poder y la alabanza, como dice en Apocalipsis 5. Alguien dijo, no tenemos por qué especular acerca de cómo es el cielo. Nos basta saber que estaremos ya para siempre con Jesús en ese lugar. Cuando amamos a alguien con todo el corazón, solo estamos vivos cuando estamos en su compañía. Eso nos pasa con Cristo. En este mundo nuestro contacto con Él es impreciso, porque vemos la realidad como a través de un espejo imperfecto y espasmódico, porque somos pobres criaturas y no podemos vivir siempre en las alturas. Pero la mejor definición del cielo es el estado en que estaremos siempre con Jesús. Lo que Él dice, yo os tomaré a mí mismo. Miren, esta frase es extraordinaria porque dice que nosotros somos parte de Él.
Os tomaré a mí mismo. ¿A quién viene a tomar? A su iglesia. ¿Pero por qué dice a mí mismo? Porque es su cuerpo, Él es la cabeza. Os tomaré a mí mismo. Hermanos, ¿saben lo que significa? Que cuando el Señor Jesucristo vino, murió por nosotros, cuando el Espíritu Santo aplica esa realidad en nuestro corazón, lo que pasa inmediatamente es que nosotros pasamos a formar parte del cuerpo glorioso del Señor Jesucristo. Y entonces ese cuerpo Él lo tomará y lo llevará un día a su presencia. En el capítulo 17, cuando Él ora, dice algo muy similar. La petición al Padre en el versículo 24 del capítulo 17, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. También ellos puedan disfrutar de mi presencia, para que vean mi gloria que me has dado porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Quiero que donde yo estoy, ellos también estén conmigo, hermanos. Eso es precioso. No estamos hablando de fábulas artificiosas que usan los hombres para engañar los sentidos de las personas. Estamos hablando de la veraz palabra del Señor que Él prometió aquello. Fe inquebrantable en el regreso de Cristo, eso es lo tercero. Fe inquebrantable en el regreso del Señor Jesucristo. No se turbe vuestro corazón. Queridos hermanos, podemos estar sufriendo y nuestras fuerzas completamente debilitadas, confundidos sin saber por qué y cómo esta situación me alcanzó. Pero confía en que pronto estarás con Cristo y ya nada más importará. No es una utopía, no es un sueño, sino una realidad, porque quien lo prometió es aquel que cuando vuelva tendrá escrito: Rey de reyes y Señor de señores, fiel y verdadero. Mientras Jesús nos prepara lugar, Él sigue preparándonos para vivir con Él en ese lugar. Mientras Él está preparando lugar, al mismo tiempo en esta tierra nos está preparando a nosotros para estar con Él un día. Hermano, si eso no nos alienta, si eso no nos hace vivir una vida victoriosa en esta tierra, nada más lo puede hacer. Si eso no aclara nuestros pensamientos y calma nuestro corazón, entonces nada más lo va a hacer. Yo no sé cuál es la situación de cada uno en específico. Yo no sé las luchas que están librando quizás en su propio corazón con el mismo pecado, ¿por qué no? Pero una cosa sé, y esa es una certeza absoluta, que el Señor Jesucristo, en Él podemos confiar plenamente, en sus promesas podemos descansar confiadamente, y en el hecho de que Él volverá por nosotros para llevarnos a estar con Él, podemos confiar absolutamente. Nada más va a calmar nuestro corazón que estas verdades absolutas. El Señor le dice a los discípulos en medio de sus circunstancias: sí, yo tengo que ir a la cruz, pero no se preocupen porque yo me levantaré de esa tumba. Yo seré exaltado a los cielos y luego volveré un día por cada uno de ustedes para que pueda compartir con ustedes eternamente en la gloria celestial. A veces somos tan curiosos que empezamos a decir: ¿cómo será el cielo? ¿Qué pasará en el cielo? ¿Saben? Lo único que importa es que allí estará el Señor Jesucristo y eso será lo más maravilloso. Al que vimos por fe, allá lo veremos por vista. Le veremos tal como Él es. Eso nos sostiene, eso nos fortalece, eso nos anima a seguir la vida cristiana y a pelear la buena batalla, y a correr la carrera y a guardar la fe. Padre, gracias por estos ejemplos preciosos, Señor, que tenemos en las Escrituras. Estos relatos que Juan escribió para dejarnos a nosotros los principios esenciales por los cuales podemos tener paz en nuestro corazón a pesar de las circunstancias. Gracias, Señor, por tu palabra gloriosa. Gracias principalmente gracias, Jesús, por lo que tú eres, por lo que tú has prometido y por lo que tú harás en nuestra vida. Señor, solo tú puedes consolar un corazón angustiado.
Solo tú puedes levantar el ánimo de una persona que está decaída y sin fuerzas para seguir adelante. Aquellos que son tuyos, tú les sigues diciendo, no se turbe vuestro corazón. Sigan creyendo en mí. Sigan confiando en las promesas que tú has hecho y que sigamos esperando el regreso tuyo, Señor. Ese momento será precioso. Danos de tu gracia para no decaer en nuestra fe y confianza en ti. Danos de tu fortaleza para enfrentar lo que sea que venga sobre tu iglesia en nuestro país y en el mundo. Y Señor, viviendo siempre como triunfadores, no como derrotados, porque aquel que nos amó y murió por nosotros es más que vencedor. Bendice a mis hermanos, Señor, alienta sus corazones, fortalece su fe y sosténnos en medio de las dificultades. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.